que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Hace 20 años el autismo era considerado un diagnóstico marginal. Hoy, 1 de cada 160 niños en el mundo vive con algún trastorno del espectro autista. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que las estadísticas se disparen dramáticamente en el planeta? ¿Qué significa para determinados padres que su hijo sea diagnosticado con autismo? En el siguiente reportaje de María Cecilia Largacha daremos una amplia mirada a este tema que toca de cerca a miles de hogares ecuatorianos. Esta es la historia de un niño que no habló por mucho tiempo. Cualquier cambio lo asustaba y molestaba. Lo desconocido era un lugar poco amigable. El niño era muy sensible a luces y sonidos, así que construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos, lo hacía sentir incómodo. A veces repetía la misma acción una y otra vez. Un día se descubrió que tenía autismo. Su familia le buscó ayuda y poco a poco aprendió a vivir mejor con ello. Mira, es de Super Smash Brothers. Es lo que a mí me gusta ese juego. Y me ha tocado hacer una fila en que él puede estar ahí parado al lado de la ventanilla y que pase el otro. Y lo dejan ahí a un lado y que pase el otro porque simplemente lo ven con su balanceo o notan algún gesto, sus movimientos de mano. Entonces, ay, ese chico es raro. La verdad es que los padres sufren más, no por el trastorno o la condición que tiene su hijo, sino por la reacción que esta condición da en las otras personas. No lo aceptaban, ya, ningún colegio particular lo aceptaba. Yo lo quise integrar y empecé, yo diría, deambular a los 12 años. De 4 colegios me lo devolvieron así. No sé si les pasa lo mismo, pero a veces uno tiene la impresión de que todo el mundo ha oído hablar de alguien, un amigo, el hijo de un pariente, un compañero de trabajo, diagnosticado con esta condición, autismo. Aunque realmente ese no es el término que uno debería usar. El término correcto es TEA, trastorno del espectro autista. Porque de lo que estamos hablando no es de una enfermedad, sino de todo un grupo de síntomas que tienen incluso nombres diferentes. Todo un abanico de condiciones que afectan en menor o mayor grado al desarrollo neurológico de un niño, pero que tienen todas características en común. Tienen 2 componentes que son los más importantes y a veces la gente solo conoce uno. Obviamente el uno es la dificultad para la interacción social y para la comunicación, que creo que todo el mundo está relacionado. Y el otro, en cambio, son los patrones restringidos y repetitivos, tanto de conducta como de pensamiento. Sus ideas son fijas, sus comportamientos son fijos, es muy rutinario, muy temático, y eso se debe a una falta en la flexibilidad mental. Santiago era un niño perfecto, nació por cesárea, sin complicaciones, buen peso, sano, aparentemente ninguna complicación, salvo que casi al año se empezaron a notar ciertas cosas que no estaban bien. Tardaba un poco en caminar, no miraba, aparentemente no escuchaba, porque uno le hablaba y el niño no fijaba la mirada, y no fijaba la mirada tampoco, ¿no? No hacía el normal balbuceo del niño que empieza a decir ma, pa, pa. No, no lo hacía. Lucrecia ya tenía hijos mayores, así que sabía que lo de Santiago no era normal. El primer pediatra al que lo llevó le recomendó que le hiciera una audiometría.
porque como el niño no respondía al llamarlo por su nombre, había la sospecha de que fuera sordo. Pero la audiometría salió muy bien. Él no era sordo, él escuchaba perfectamente. Le mandaron entonces otros exámenes, tantos que Lucrecia perdió la cuenta. En las tomografías no había lesiones cerebrales. Los psiquiatras daban diagnósticos poco certeros y los psicólogos decían que el niño era hiperactivo. Los años fueron pasando, Santiago cumplió 3 y los problemas eran más graves cada vez. Él era incapaz no solo de hablar, sino de con gestos enseñarme que él necesitaba algo, que tenía sed, que quería algo de comer. Entonces ni siquiera usaba su manito. Él me buscaba a mí, yo era como su medio de comunicación con el mundo, creo, ¿no? Era su herramienta. Y él tomaba mi mano, me hacía la manito así, me señalaba con el dedo, y con mi mano y el dedo me señalaba lo que él necesitaba. Tenía aleteo, le dicen comúnmente, pero son movimientos estereotipados, es un movimiento así o así que hacen ellos, ¿no? Pero están siempre movimiento incontrolable, parece sus manitos, ¿no? Hacen unos berrinches, confundidos con niños malcriados, hacen unos berrinches terribles. Él se mordía, me agredía a mí también, no se le podía cortar el cabello, no soportaba el sonido de una licuadora. Finalmente, cuando Santiago tenía 3 años, un médico hizo el diagnóstico: síndrome de Asperger, uno de los trastornos del espectro autista. Lucrecia empezó entonces a buscar tratamientos, un centro donde pudieran atenderlo, un terapista de lenguaje que lo ayudara a hablar. Santiago dijo su primera palabra a los 6 años y el hecho de poder comunicarse ayudó a todos a darse cuenta de que, en ciertos aspectos, él se desempeña mejor que los demás. Dibujando arte. ¿Te gusta el dibujo? Sí. Muéstrame tus dibujos. La Fórmula 1. La Fórmula 1. ¿Te sabes cada modelo de carro? Sí. O sea, si yo tapo aquí, ¿qué modelo es este? Honda 2007. Los detalles de sus dibujos son impresionantes y su memoria también. Le gusta el fútbol, así que dibujó banderas de todos los equipos del mundo, pero en el camino aprovechó para aprenderse las capitales de cada país. ¿De todos? Sí, creo que sí. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. ¿Y la de Bulgaria? Bulgaria. Sofía. Senegal. Dakar. ¿Todas te las sabes? Sí. Porque el que no puedan comunicarse con fluidez no significa que no sean capaces de aprender cualquier cosa. De hecho, el interesarse hasta el cansancio por un tema, el obsesionarse con ese tema y querer averiguarlo todo, es parte de su condición. Sí, Gabriela le gusta mucho el inglés, habla mucho inglés. ¿Cómo lo aprendió? No lo sé. Ella es Mercedes, también tiene un hijo diagnosticado con uno de los trastornos del espectro autista. Y también pasaron años antes de que alguien acertara con el diagnóstico correcto. Lo hicimos hacer ver, nos dijeron que tenía estrabismo y astigmatismo. Después de eso, nos dijeron que Gabriel era sordo. Después nos dijeron que él tenía hiperkinesia. Después nos dijeron que era un niño índigo. Después nos dijeron que era esquizofrénico. Y por último nos dijeron que era autista. Ya Gabriel tenía 5 años y recién entonces comenzó con la terapia y con el tratamiento necesario. El TEA no tiene cura, pero con una intervención temprana hay posibilidades de que cada niño desarrolle todo su potencial. Mientras más tiempo pase antes de comenzar un tratamiento, más difícil es la integración, más difícil es intervenir precozmente con todo el campo de diagnóstico y terapéutico, porque esto es multifactorial y multidisciplinario. Todo el ámbito está dado desde un punto de vista de que tiene que intervenir desde el fonoaudiólogo, el terapista físico, el neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, o sea, es todo un equipo multifactorial. Entonces, mientras más pronto se lo diagnostique, pues la intervención precoz va a permitir un mejor pronóstico y un mejor desarrollo social del niño. a estas alturas ustedes estarán preguntándose exactamente qué causa el autismo o cualquiera de los trastornos del espectro autista. Lamentablemente, para esa pregunta todavía no hay respuesta. Nadie sabe las posibles causas del autismo. Posiblemente es multimodal. Se está estudiando, se está buscando la genética, pero la realidad es que niños con autismo se presentan con trastornos del espectro autista, se presentan en todas las familias, sea que tenga antecedentes genéticos o no.
Como estamos hablando de varios trastornos, también hay que decir que no todas las personas diagnosticadas con TEA son iguales. Existen niveles, unos muy graves que no responden a tratamientos y que incapacitan totalmente a una persona. Otros más sutiles, que con las terapias adecuadas permiten a quien padece el trastorno llevar una vida funcional. Gabriel, por ejemplo, estudió su vida entera en un plantel regular y no necesitó adaptaciones curriculares sino hasta su último año escolar. Mercedes, su madre, nos cuenta orgullosa que obtuvo uno de los mejores promedios, no solo de su colegio, sino de toda la ciudad. Él ha sido favorecido con el programa de jóvenes ejemplares de la Municipalidad de Guayaquil y ha sido favorecido con una computadora por sus notas. Tiene un promedio de 9,68. Pero eso no quiere decir que la vida escolar de Gabriel haya sido fácil. De hecho, fue todo lo contrario. Que las personas, los padres de familia, los alumnos, no han tolerado la presencia de Gabriel ahí, porque a veces él tiene un comportamiento que no le gusta el ruido, no le gustan los gritos, a veces ha sido hasta por sus notas. Muy pocos lo saludaban, interactuaban. ¿Y esto ha llegado a tal punto que ha tenido usted que retirarlo de escuelas o de paralelos? De escuela y de paralelo. Una vez lo tuve que retirar de la escuela, eso fue en sexto de básica, y el año pasado, a principios de este año tuvimos que hacer un cambio de paralelo en el colegio. Siempre lo que es desconocido crea rechazo. Cuando yo recién empecé esto, muy poca gente hablaba del tema. Ahora es algo que más se toca, incluso en los medios de comunicación se toca más, pero sin embargo falta mucho. ¿Pero por qué? Si cada vez hay más personas diagnosticadas con TEA, seguimos hablando de miedo a lo desconocido. ¿Será verdad que es tan difícil que la sociedad ecuatoriana abra las puertas a las personas que tienen esta condición? Decidimos hacer una prueba simple. Llamar por teléfono a escuelas y colegios privados de Quito, Guayaquil y Cuenca para preguntar si hay cupo. Les mostramos el resultado en un momento. Siempre se habla de inclusión, pero ¿qué tan real es esa inclusión cuando se trata de personas con autismo? Le contamos al volver. Esto es Ecuavisa y su Visión 360. Quería saber si de casualidad ustedes tienen cupo para cuarto de básica. Sí, tenemos todavía. Sí, señor, todavía tenemos. Sí, todavía tenemos cupo en estos momentos. Claro, sí. Él tiene Asperger. Él es de alto funcionamiento, se maneja bastante bien. Claro, ahí sí el tema ya es un poquito más, porque eso se manejamos por cupos. No lo podemos recibir su bebé porque la ley no nos permite recibir más de 2 estudiantes con dificultades dentro del salón. Nosotros ese cupo ya lo tenemos lleno. Las familias de quienes reciben un diagnóstico de un trastorno del espectro autista coinciden, sobre todo, en que sienten que la sociedad les cierra las puertas. Nos contaron, por ejemplo, que más allá de lo que dicen las leyes sobre inclusión, tratar de que un chico con TEA sea aceptado en un colegio es frustrante, por las negativas constantes y hasta por la discriminación. Hicimos una prueba. Un productor de Visión 360 llamó a 30 colegios de Quito, Guayaquil y Cuenca para solicitar cupo. Quería saber si de casualidad ustedes tienen cupo para cuarto de básica. Sí, tenemos todavía. Sí, señor, todavía tenemos. Sí, todavía tenemos cupo en estos momentos. Claro, sí. Sí, tengo cupo. En este momento sí tengo cupo para cuarto de básica, solo 2. Pero después explicó que necesitaba ese cupo para un niño con un trastorno del espectro autista. Y a él hace unos meses le diagnosticaron TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y él tiene Asperger. Él es de alto funcionamiento, se maneja bastante bien. Y tiene una psicóloga externa, o sea, que lo ayuda, hace terapias un par de semanas. Claro, ahí sí el tema ya es un poquito más, porque eso se manejamos por cupos, son 2 cupos por cada salón, que es lo que nosotros podemos tener, y ahí sí no tenemos ya en este momento. El cupo ya lo tenemos lleno. Lo que pasa es que nosotros somos, para esa clase de trastorno no tenemos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos,
Nuestra institución trabaja en inclusión educativa, pero como política de la institución lo tenemos un caso por aula, ¿no? Y en este momento estamos con los cupos llenos en este aspecto. No lo podemos recibir a su bebé porque la ley no nos permite recibir más de 2 estudiantes con dificultades dentro del CAR Salón. Nosotros ese cupo ya lo tenemos lleno. De lo que yo sí tengo conocimiento es que los cupos para condiciones especiales son limitados aquí. Solamente nos aceptan hasta 3 niños que tengan discapacidad en ese grado, porque no tenemos realmente el personal para esos niños. Es aconsejable que busquen un colegio recomendado para ellos, o sea, donde haya inclusión, porque nosotros no tenemos la inclusión para lo que es estudiantes con ese tipo de problemas. Claro, pero ella es funcional, los puede tranquilamente compartir con otros compañeros y todo eso. Sí, pero claro, pero es recomendable que le busquen un lugar donde ella pueda tener ese trato especial, porque como le indiqué, nosotros no tenemos lo que es la inclusión. Bueno, ahorita nosotros no tenemos cupos, se dejarían como en una lista de espera prácticamente. Pero hace un momento me dijo que sí tenía cupos. Claro, tenemos cupos, sí, pero usted nunca me dijo que era un niño con TEA. Ese es otro tipo de cupos. En total hicimos 30 llamadas telefónicas. De los 30 colegios consultados, solo 3 estuvieron dispuestos al menos a hacer una evaluación psicológica al alumno para ver si estaba apto o no. $20 para lo que es una prueba psicológica que se le va a tomar el estudiante. Si usted desea, puede hacer la inscripción, se hace la entrevista, se les hace la prueba y me tendría que ayudar entonces también trayendo una copia de los informes de avances que tenga de su niño. Nosotros hemos hecho alrededor de 30 llamadas a diferentes planteles en Quito, Guayaquil y Cuenca, solicitando un cupo. Ellos dicen que sí hay cupo, pero el momento que se menciona de que es un niño con TEA, el discurso cambia y dicen de que ya no hay cupo. Bueno, sí me gustaría conocer la muestra, me gustaría conocer las instituciones educativas y me gustaría también invitar y aprovechar la oportunidad de invitar a la población que cuando conozca este tipo de casos pues nos lo haga llegar como Ministerio de Educación, dado que ninguna institución educativa puede prohibir el acceso a ninguna persona, digamos, a ningún niño o niña adolescente debería hacerlo, y peor aún a un niño o niña adolescente con discapacidad. Fernanda Yepes es subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva y nos cuenta que lo que debería ocurrir es que se le haga una evaluación psicológica a cada chico para decidir si está en capacidad de asistir a un plantel regular o a uno de educación especial. Ella dice que ahora mismo hay más de 800 alumnos con TEA insertados en escuelas regulares y más de 300 en planteles especiales. Y ya que citamos cifras, hay que decir que según las estadísticas oficiales, en Ecuador existen 2.300 personas diagnosticadas con TEA. Aunque ese número seguramente no refleja la realidad, porque tal y como nos contaron Lucrecia y Mercedes, el diagnóstico no es fácil de realizar. Se considera que pacientes o niños que tienen más de 4 médicos de cabecera, ya científicamente se les dificulta muchas veces diagnosticar a tiempo este trastorno. ¿Y eso porque uno se imaginaría que mientras más médicos lo vean, más fácil saber qué tiene? Pero sin embargo, mientras más médicos lo vean, como que todos lo ven muy superficialmente y al final nadie se fija en estas peculiaridades específicas. Estas peculiaridades a las que se refiere la doctora pueden ser tan sutiles que pasan desapercibidas. El contacto visual. Una mamá coge su bebé y el bebé automáticamente la ve, ¿no? Y si la mamá le sonríe, ese bebé responde con sonrisa. Estos niños suelen, ya hablamos que hay diferentes niveles, ¿no? Suelen no sonreír, suelen no tener el contacto visual. Si la mamá después, ya un poquito más grandecito, le señala algo, lo normal es que poco a poco el niño aprende a seguir lo que la mamá le está enseñando porque esa es una interacción, pero ellos no lo siguen. Nada de eso es un diagnóstico. Son apenas signos que no deberían pasar desapercibidos. El problema es que a veces son los mismos padres los que no quieren ver. Porque aunque ellos puedan definir la posibilidad de que exista un trastorno en su comunicación, se les dificulta creer que es un problema. Entonces ellos esperan que el niño siga creciendo y ellos tienen la esperanza de que esto es pasajero, va a pasar. Cuando crezca ya no va a tener nada. Entonces comienza a ver la barrera diagnóstica porque lo minimizamos. Es decir, usted, por ejemplo, podría tener pacientes a los que ve con síntomas, se lo dice a los padres, pero los padres se cierran. Así es. Y en algunos casos el diagnóstico es tan difícil de realizar que no se realiza nunca. La gente crece con TEA y no entiende por qué no encaja, por qué no puede relacionarse normalmente con los demás.
Yo los recreos siempre pasaba solo jugando con las orugas que habían en una escuela, o pasaba solo porque los profesores, no entendía yo cómo eran las clases y yo siempre me sentaba solito. Básicamente nunca hice un amigo, la gente siempre me veía como que lo veían como extraño. Ricardo tiene ahora 29 años y su niñez fue un recorrido constante por consultorios y por exámenes médicos. Su madre todavía recuerda lo que le decían los especialistas. Que era un niño malcriado, que la abuelita lo consentía demasiado, que era eso que básicamente siempre quería imponer, era manipulador, ya. Y con ese diagnóstico Ricardo creció, con muchos problemas, pero trató de hacer una vida lo más funcional posible. Sí, porque yo nunca he sido normal, nunca he tenido una relación sentimental siquiera con alguien larga. Fue a la universidad, se graduó de contador público, aplicó para una beca para estudiar un posgrado y se fue a Australia. Allá, sin embargo, sus problemas para socializar empeoraron hasta que se salieron de control. Vivía con compañeros en este caso de la sierra, que estaban estudiando la misma carrera que yo. Me terminé peleando con ellos por asuntos de mi forma de ser, más que todo, no, de mi forma de ser. Y al final de cuentas se me acumularon problemas en las clases, tuve una crisis. Y lo que hice fue, como yo desde el primer día, como siempre he estado acostumbrado a ir al psicólogo, porque siempre me han dicho que yo tengo algo, pero nadie me ha dicho qué es. Fui al psicólogo, el psicólogo estuvo varias veces evaluándome. Que no, ¿En Australia? En Australia, el psicólogo de la universidad. Y lo que aquí tardó toda una vida, allá tomó semanas. A Ricardo le diagnosticaron un trastorno del espectro autista y tuvo que esperar 25 años para saberlo. Pese a todo, terminó su maestría y ya con un título de 4º nivel y una explicación a lo que le ocurría, comenzó a buscar trabajo. El problema es que él volvió preparado, pero aquí no estaban preparados para él. Porque nadie me da oportunidad a mí para un puesto acorde a mi preparación, sino a un puesto de operativo. Yo nunca conseguí un trabajo profesional, como profesional, hasta la vez conseguí un trabajo. ¿Lo buscaste? Lo he buscado, porque he aplicado, en mi correo electrónico tengo unas 200 aplicaciones a correos electrónicos de empresas. Ricardo, en la entrevista tú a mí no me has mirado a los ojos ni un solo instante. ¿Por qué? Porque es difícil para mí, yo trato de verla, pero es como que me predispone. Siempre he sido así. No logro ver a los ojos, es como que algo que me destruyera. Ok, ¿y cuando vas a una entrevista de trabajo te pasa lo mismo? Sí. De hecho, trato de verlos, pero muchas veces como ven como que bajo la mirada, o sea, es involuntario. ¿Te hacen pruebas psicológicas cuando vas a buscar empleo? Para mí es frustrante, créanme, porque eso no debería ser así. Yo tengo un carnet y no deberían tomarme pruebas psicológicas, que tratan de ver una persona idónea abajo a lo que es la personalidad establecida. Si ellos quieren una persona, inclusive yo he hecho en multinacionales, pruebas psicológicas por correo electrónico y a los 5 minutos me llega un correo diciéndome que yo ya estoy fuera del proceso. Le toman los test psicológicos y no pasa los pruebas psicológicos. Y lo que él dice es como a una persona con discapacidad en silla de ruedas le quieran tomar pruebas de que salte, que camine. No va a pasar esas pruebas. Simplemente no es posible, no es justo, porque su fortaleza está en la mente, en lo que sabe, en su título que lo avala como máster en Economía y Gestión Ambiental. La dificultad para diagnosticar el TEA ha hecho que el país, desde el Ministerio de Salud, implante un protocolo de detección temprana. Es decir, que los médicos estén atentos a estos signos sutiles y puedan detectarlos lo más temprano posible. Incluso hay quienes piensan que no es que ahora haya más casos de TEA, sino que hay más conocimiento para hacer el diagnóstico de un trastorno en el que, como hemos visto, se sufre por partida doble, por lo que el propio trastorno conlleva y por la incomprensión de los demás. Al regresar, conozca historias de mujeres que se levantaron contra el machismo en Los Páramos. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. A los 16 años
mi papá ya había negociado a mi esposo. Forzadamente me hicieron casar. O sea que yo nunca quería, pero o sea que he sido bien violada desde niña. Desde 2014, casi 600 femicidios se han perpetrado en Ecuador. En este año, muertes como la de Diana en Ibarra o la violación de Marta en Quito develaron un problema enfermizo, pero real en el país. Desde los páramos de nuestra serranía han nacido iniciativas ideadas por mujeres para enfrentar la ola de violencia contra ellas. Su mérito está en que uno de los sectores en donde más se palpa el machismo y el abuso contra la mujer es justamente el indígena al que pertenecen. Con José Alvarado vamos con historias de rebeldía y búsqueda de la equidad en el Ecuador profundo. Es innegable que durante siglos nuestra sociedad normalizó la violencia contra la mujer. Particularmente esto es más visible en grupos étnicos como el indígena, a pesar de que es padecida por las mujeres en todo el Ecuador. Las consecuencias de este problema son colaterales. La vil muerte de Diana en Ibarra o la violación atroz que sufrió Marta en Quito, ambas en enero de 2019, fueron atomizadores en un país que no encuentra soluciones definitivas en sus autoridades de turno. Y las muertes de mujeres siguen ocurriendo. Sin embargo, en los páramos de la sierra y en los campos de la costa, hay mujeres que luchan por visibilizar el problema desde la raíz. Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo. De sus campos surgieron hombres y mujeres indígenas que se han levantado en más de una ocasión para defender sus derechos. Esta es la tierra de doña Ana María Guacho, una mujer de 70 años que desde muy joven tuvo que enfrentarse a la violencia, al machismo, a la invisibilidad. A los 16 años mi papá ya había negociado a mi esposo, que fue. Entonces, yo huambra y el mayor de edad era con 10 años y yo era todavía huambra de 16. Forzadamente me hicieron casar. Entonces ya yo empecé, ahora comparando con la actualidad, la violencia. O sea que yo nunca quería, pero o sea que he sido bien violada desde niña. No porque es casado, no ha sido, comparando con las leyes actuales, no ha sido lo que uno se quiere. En ese entonces era lo más normal del mundo, por así decirlo. Exacto, en ese entonces era lo del mundo, era normal. O sea que para ellos era normal la violación. Comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana, negociar los compromisos sigue siendo una práctica latente. La mujer es vendida a los brazos de un desconocido contra su voluntad. Sin embargo, Ana María no pudo más. Y yo me di cuenta cuando me maltrataba mucho, sobre todo. Como maltrataba, me pegaba, me hacía todo lo que le da la gana a él. Yo conversé, tenía amigas, a unas auxiliares de enfermería ahí. Y, o sea que yo revolucionaba ya, mi pensamiento, mi corazón era otro. No era lo mismo estar sumisa. Ana María escapó. Fue a buscar oportunidades a Guayaquil. Un día decidió regresar a Riobamba y se encontró con las amenazas de su pueblo. Cuando yo regresé de Guayaquil me encerraron nuevamente con mi marido a la fuerza diciendo que yo estoy pecando, yo soy una adultera, una pecadora, una puta, una tal y una cual, que por ociosa, que por vaga, no, por no estar cocinando, por no sé qué, por no sé cuánto, voy votando a mi marido y que tiene que volver. Doña Ana María hizo caso omiso a las presiones de su comunidad y se divorció del hombre que la violó durante años. Ese acto de resistencia contra las tradiciones que se creían normales marcó su camino para siempre. Desde 2013 está constituida la Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Huamampoma. Esta agrupación liderada por doña Ana María busca darle diversas herramientas a las mujeres que han sido violentadas en la provincia.
Es parte de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, Núcleo Chimborazo, una organización de más de 1000 mujeres que se mueven en distintos ámbitos para la protección integral de la mujer. Las agresiones físicas, sexuales y psicológicas son el desafío a vencer para esta entidad. Sin embargo, para una de sus representantes hay obstáculos en el sistema. La función judicial y el poco acceso a la información no garantizan los derechos reclamados por la mujer. Las entidades gubernamentales o de justicia no se consigue la perfecta aplicación de la justicia. Siempre pues está vedada inclusive el ejercicio de la admisión o el derecho a la defensa, está vedada para las mujeres. Poca es la alegría que le dura a la mujer. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no reclaman los derechos para sus hijos, derechos de alimentos para sus hijos, porque no existe dinero o porque no conoce las entidades donde tiene que acercarse y donde tiene una atención prioritaria y sin costo alguno. La asociación Guamán Poma quiere aplacar esta falta de garantías. Además de brindar información y asesoría a las mujeres, el plan de doña Ana María es empoderarlas para que sean autosustentables. Tiene un proyecto de ecoturismo y está desarrollando un centro de acopio para las mujeres comerciantes. Sin embargo, la bandera que lleva esta mujer es la enseñanza de un método milenario del que vamos a ser parte. La medicina ancestral. La idea de Ana María es que esta tradición no se extinga y a la vez se convierta en una fuente de ingreso para las mujeres indígenas. Bueno, los maltratos por los celos y no valorar el trabajo de la mujer. Y ahora ya terminamos con separación. Los maltratos era pegando, así dando trompón, así pateando. Esos maltratos, y especialmente cuando estuve embarazada. Eso he sufrido. Y luego ya no maltrató, pero psicológicamente él no educó, no valoró mi trabajo. Sí. Margarita tiene 50 años y durante mucho tiempo sufrió el maltrato de su pareja. Ella vive en la comunidad de Molobogo, en las afueras de Riobamba. ¿Qué sentía? Miedo. Tenía mucho miedo. Sí, tenía bastante miedo, miedo al hombre, miedo a la gente, del qué dirá, o sea, todo ese miedo, ¿no? Pero, y terminado ese miedo, estoy aquí como mujer trabajando y yo creo que sí puedo. A pesar de la separación, Margarita teme por la violencia psicológica. Ella alega que en su hogar sus hijos no están cómodos con la situación. La mujer ya efectuó la separación legal de su marido. Mientras ella busca recuperar estabilidad emocional, también debe ver por su familia. Con la agrupación de doña Ana María aprendió algunos oficios como la preparación de shampoos y a través de la agricultura espera emprender y brindar lo mejor para sus hijos pequeños. En la provincia de Chimborazo, el 38% de la población es indígena. En 2018, la Defensoría del Pueblo recibió 40 denuncias sobre violencia de género que vienen en gran medida del sector rural. Esta es solo la punta del iceberg. Fernando Bedón señala que el maltrato se debe a cuestiones arraigadas que hay que replantear. En el argot popular se maneja culturalmente una frase que dice: más que mate, más que pegue, marido es. Lo que conllevaría a dilucidar que es permisible culturalmente desde el sector indígena de que si el esposo, el jefe de familia, lacera psicológicamente a la esposa y a los hijos también, o físicamente, eso es aceptado culturalmente como que fuera un derecho natural de la relación de pareja en el sector indígena. El mayor número de mujeres violentadas de forma física, psicológica o sexual es indígena, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Aún así,
a la violencia no solo se le encuentra en las alturas. Colimes es un cantón de casi 20.000 habitantes localizado en el norte de la provincia del Guayas. Es netamente agrícola y su gente es de raza montubia. Aquí nació la Asociación de Mujeres 20 de septiembre, una agrupación que surgió para ayudarlas a enfrentar las desigualdades económicas y el machismo. Para erradicar la violencia tendríamos que empezar desde el hogar, como nosotros las madres, guiando a nuestros hijos varones sobre todo, con ejemplos y con palabras, porque solo así se puede erradicar la violencia. Porque en antes los padres decían, bueno, yo no quiero que tú laves platos ni que barras porque no eres mujer. Este grupo de mujeres surgió desde la Asociación de Montubios del Cantón. Dicen que el machismo en el campo busca volver inútiles a las mujeres, negándoles el derecho a sembrar. Sin embargo, Bélgica y sus compañeras adquirieron porciones de tierra para dedicarse a la producción de alimentos como el arroz y el cacao. La falta de recursos les da para llevar lo que cosechan al hogar, pero su plan es convertirse en productoras y autosustentables. Desde 2014, casi 600 femicidios se han registrado en Ecuador, según la Red Nacional de Casas de Acogida. A estas muertes les antecede distintos tipos de violencia física, psicológica o sexual. Las mujeres indígenas y montubias junto con las afrodescendientes son las que sufren más de violencia por cuestiones culturales. Las intenciones oficiales quedan a medias. Los casos de las mujeres violentadas reflejaron que existe mucho camino por recorrer. Somos parte de la sociedad y no nos estamos involucrando como sociedad en el tratamiento cotidiano de este tipo de problemáticas. Estamos considerando que estamos desmereciéndonos como ciudadanos y siendo aportantes de violencia en un futuro mediático o un futuro a largo plazo. No solo la mujer indígena nada, sino las mujeres. Las mujeres tenemos que organizarnos donde estemos, fortalecernos para poder defendernos del machismo, porque a veces las mujeres somos tímidas y las mujeres que no han pasado, creo que por tímidas nunca denuncian o las amenazas que el hombre hace, entonces a veces hasta que cumpla, porque algunos hombres amenazan que voy a matarte y ellas de miedo no salen, no denuncian, hasta cuando a veces pierden la vida. Las acciones de la sociedad como las de Ana María Huacho le dicen a las mujeres víctimas que no están solas. Hay valor en estas intenciones ciudadanas, pero la solución debe ser integral, con la participación de todos los actores. El primer paso a dar, y tal como lo hizo Ana María, es rebelarse contra el machismo y exigir igualdad. Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su Visión 360, sexta temporada. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Las actuales generaciones y quienes en 2 o 3 años se jubilen podrían no recibir el dinero que les corresponde por lo que aportan cada mes, cada año de trabajo. Porque los dos importantes fondos que administra el IES, el de pensiones y el de salud, están sin dinero. Y en 3 años, en 2021, 2022, no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Es una bomba de tiempo. Terrible. Es una hecatombe social. Porque miles de personas quedarían en la indefensión. Es como lo escucha. Visión 360 ha querido averiguar esas cifras que las autoridades no se atreven a revelar, porque saben que el problema financiero es delicado, casi insostenible. En esa línea de conducta, efectivamente hemos dicho, si la tendencia se mantiene,
va a haber un problema pronto del pago de nuestras pensiones, de las pensiones de hoy de nuestros jubilados. Con frontalidad hay que decirlo. ¿Pero por qué el IES está en esta situación? Hay nombres y rostros que el país no debe olvidar, porque con sus decisiones lo descapitalizaron, cambiaron las leyes y las normas, le quitaron los recursos, ampliaron la cobertura de atención en salud sin financiamiento, crearon un espejismo de bonanza para construir mega hospitales que en nada han descongestionado la problemática de afiliados y jubilados. Se han contratado muchas pantallas, muchos códigos, muchos sistemas cuando medicación no tenemos. A nosotros lo que nos hace falta es medicación. Por algo nos hemos jubilado, por algo hemos trabajado. Es lo único que le pido al señor presidente o a quien sea. Las posibles soluciones dependen de un acuerdo social, donde se aumente aportaciones y los años de jubilación. ¿Está el país dispuesto? Esta es la historia de una mujer a la que un día, hace 27 años, le arrebataron la vida. Empieza desde el momento en que a mí me acusan de un delito que no cometí, ¿no es cierto? A mí me dicen narcotraficante, ¿sí? Me guardan 11 meses en una cárcel estando embarazada, me violan, me agreden. Hace 3 años, Ecuador conoció por primera vez su historia. No ha pasado ni un solo día en el que Carmen ha dejado de luchar, de pedirle al Estado que reconozca su error, y por eso decidió seguirle juicio. ¿Y qué hacemos? Y aquí no pasa nada. Justicia demorada es justicia denegada. Hasta el día de hoy, no se hace justicia. El Estado puede llegar a perder, pero la ejecución, es decir, lograr que el juez haga cumplir lo decidido, resulta muchas veces prácticamente imposible. Yo conozco de casos en los que la ejecución de sentencias dictadas contra el Estado ha llegado a tomar décadas. Si yo fuera el Estado, ¿qué me dirías? Que me devuelva mi vida. Pero ya. Una mujer que no se cansa, que camina sola, que exige que se cumpla la ley, pero el más grande de los contrincantes no quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué soy yo para el Estado ecuatoriano? ¿Una basura? ¿Qué soy? Vamos a darle la bienvenida ahora a este peleador, el máximo representante de las artes marciales mixtas de Ecuador. Él es Marlon Vera, le dicen Chito. Para mí ser un latino dentro del UFC es orgullo, es poner mi sangre en lo más alto. Ecuador, me hicimos de nuevo, estoy de vuelta. Vine para quedarme. Señores, cuidado, se acabó, se acabó. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.